Qué distinta es la sabiduría del Evangelio con la necedad ante la necedad de los hombres. Qué distinta la sabiduría del Evangelio ante la ignorancia humana. Los seres humanos tendemos a buscar continuamente nuestro bienestar. Y si ese bienestar está además adornado de poder, pues están las luchas y las contiendas. Y en esto, marcados por ideologías, los hombres buscan estar en los puestos de poder. Ni siquiera los discípulos del Señor, escuchando sus predicaciones, están exentos de la tentación del poder. Alguien tiene que ostentar el poder, ciertamente. Alguien tiene que gobernar. Alguien tiene que legislar, por ejemplo. La pregunta es si siempre estará a la altura de ese servicio que se le ha confiado. Y ante esa tentación continua de dominio, de imponer la propia ideología, está el Evangelio que nos invita a servir, a amar, a cuidar, a ser el último, a postergar el propio bien en beneficio de los demás. Eso mismo está pasando en Colombia. Una corte constitucional que legisla sobre la vida y la muerte. ¿Quién debe nacer y quién debe morir? ¿Cómo debe nacer y cómo debe morir? Un puñado de legisladores que están allí de turno, que ciertamente no son los sabios de este país y además lo demuestran. No son los sabios de este país. Y legislan, pasando más allá de la sabiduría de la vida y de la sabiduría del arte de cuidar al otro. En un lenguaje oscuro como es el lenguaje legislativo cuando se quiere argumentar. Y haciendo oídos sordos al clamor de un país que busca respetar la vida en medio de tantas violencias. Oídos sordos a ponencias inteligentes, interesantes, estudiadas además científicamente. Oídos sordos al clamor de la verdad. La necedad de los legisladores se impuso. Tanto gobernantes como legisladores, como personas que tienen un espacio en el poder, están llamadas a proteger la vida, a rescatar la vida, a promover la vida. Pero las ideologías pueden más en muchos, encegueciendo la mirada sobre el valor y la sabiduría del amor y del cuidado. Y entonces, incluso se llega a legislar para que las personas que están al servicio de la vida, como son los médicos, se conviertan en instrumentos de muerte. Los médicos que han demostrado en esta pandemia ser personas maravillosas
que han cuidado la vida de muchos otros, que han expuesto su vida, han muerto muchas personas del área médica cuidando a tantos a raíz de esta pandemia. Esas personas que han hecho juramento para la vida, por la vida, como signo de la sabiduría de la vida. Ahora, la legislación dice que serán instrumentos de muerte. Necedad de los legisladores, necedad de las ideologías que no son capaces de ver que todos los seres humanos, si bien queremos vivir, y a veces la enfermedad causa mucho dolor, y que el avance científico está para encontrar paliativos y cuidados, legislan hacia la muerte. Ha entrado entonces en la normatividad colombiana la muerte a través de personas que no son sabias, pero que tienen el poder de legislar. Y esa necedad de los legisladores se opone ciertamente a la sabiduría del cuidado. Gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas a los doctos y entendidos, a los eruditos como son los legisladores, son eruditos, pero no son sabios. Y más bien, Dios los ha revelado a la gente sencilla. ¿Quién es la gente sencilla? Aquellos que han entendido que ante el dolor de sus seres queridos, la compañía amorosa es la medicina que no puede faltar. Cuando se ha legislado más en una visión pragmática, donde hay que ser prácticos. Si esta persona está enferma y está sufriendo mucho y ya no sirve para nada, pues deshagámonos de él. Convenzámosla de que lo mejor es que su vida no sirve para nada, porque además, y sacan argumentos, además está sufriendo el pobre. Eso nos habla también de la ignorancia que tenemos sobre el sentido pleno del dolor. Porque en una cultura como la nuestra, lo que se ha promovido es el hedonismo. Todo debe ser placentero. Cuando la verdad, los seres humanos estamos llamados a descubrir todo el tiempo que el dolor nos acompaña. Se nace con dolor. Se crece con dolor. Muchas de las metas que queremos alcanzar se logran con fuertes sacrificios. El momento de morir muchas veces está cargado de dolor y en esto todos debemos prepararnos. El dolor hace parte del camino de la vida y de una vida plena y feliz. Porque no porque nosotros hayamos tenido momentos dolorosos, no podemos negar que se nos concede también de este modo, surcado de dolor, el camino de una vida feliz. Pero no una ideología hedonista
dice, no, el dolor no debe existir. El maestro es maestro de la sabiduría que nos concede también el saber, el gustar los momentos difíciles y dolorosos. Y nos muestra la limitación de la condición humana. Por eso es maestro, porque es un sabio. Será necesario empezar a rescatar las nuevas generaciones, educándolas en la sabiduría, en la profundidad de la sabiduría, conociendo el dolor, contemplándolo, contemplando la limitación humana para despertar la compasión, para despertar el sabio arte de cuidar. Cuando no somos formados en esto, rechazamos el dolor de un modo que incluye el rechazo a la persona. Por eso necesitamos ser formados en la sabiduría del dolor y del arte del cuidado, porque despierta la compasión en aquel que en el silencio contemplativo descubre la fuerza y la profundidad del dolor. El ser humano está llamado a vivir y a atravesar el dolor como una escuela de conocimiento profundo de lo que somos en verdad. Tantas veces, y en esto nos entrenamos nosotros diariamente, cuando hacemos una práctica contemplativa que a veces hace emerger el dolor en nosotros, que emerge allí en el silencio contemplativo de una sentada. A veces emerge el dolor. Inicialmente parece que fuera el dolor de una parte del cuerpo, por la postura, por la quietud, pero es simplemente la purificación de todo el sufrimiento que llevamos por dentro. Y si somos fieles, leales a la práctica, somos capaces de atravesar el dolor y de descubrir que el dolor no es simplemente una parte del cuerpo que me hace sentir mal, sino que todo yo soy dolor. El ser humano tiene esa condición. Queremos distraernos siempre en algo placentero y por eso hasta ya no hay segundo de nosotros que no estemos distrayéndonos mirando una pantalla, alejándonos de la realidad. La realidad nos pide una capacidad de estar allí serenamente, no necesariamente sintiendo placer. Que el ser humano es un cuerpo también de dolor, como lo es de placer. Pero también quien logra hacer una contemplación del dolor en sí mismo, llega a algo más profundo y descubrimos esa capacidad humana de conocer en sí mismo el sufrimiento del otro.
descubrimos a través de nuestro dolor el sufrimiento de la humanidad. Y ese sufrimiento lo supo cargar sobre sus hombros el Maestro. Y nos invita a hacerlo con el arte, con el sabio arte de cuidar. Así, quedan opuestas estas dos realidades: la necedad de los legisladores y el sabio arte de cuidar. Pero para esto necesitamos personas que se adentren en esta sabiduría y la conozcan, y por lo mismo puedan despertar en las nuevas generaciones la compasión y el arte de cuidar. Mientras la ciencia avanza en tratamientos paliativos, en cuidados, que ciertamente nos proporciona también la medicina. Morir dignamente no es ciertamente lo que muchos creen que es morir placenteramente. Es morir con la sabiduría humana que ha conocido tanto el dolor como el placer para ser felices. Ha contemplado el sufrimiento humano para despertar la compasión y se ha unido al dolor del otro a través del sabio arte del cuidado. El Maestro nos ha hablado en esta palabra de este domingo y nosotros lo escuchamos a Él en medio de tantas voces necias que se imponen en nuestra sociedad.